Agradecemos también a los que nos utilizan a través de nuestras redes sociales como Facebook. La primera videoconferencia fue titulada Métodos de siembra vertical y horizontal para la producción de hortalizas, impartida por el ingeniero Francisco Blandón. Adelante, Francisco, lo escuchamos. Ok, buenas tardes. Eh, Estamos aquí hoy para hablar un poco sobre los métodos de siembra vertical y horizontal para la producción de hortalizas. Mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, trabajo en INTA, sexta región, Matajel Picnotega, soy investigador en hortalizas y pues bienvenidos todos, ¿verdad? Este método podríamos decir que es un método bastante innovador, esto de las siembras verticales y horizontales, puesto que podemos decir que este tipo de siembra lo que ahorramos es bastante espacio, ¿ya? Y pues los rendimientos o la producción pues pueden duplicarse en una misma área. Entonces, y además de que como se pronostica que cada vez la población pues, va aumentando, entonces lo que queremos nosotros es producir alimentos para esa cantidad de personas que van en aumento cada día. Por otra parte, ya algunos cultivos en campo abierto, pues no rinden lo que nosotros queremos por algunas afectaciones de plagas y enfermedades. Y también miramos de que los cultivos que están en invernaderos pues no son suficiente el área también. Además de que el costo de estas infraestructuras pues no está al alcance económico de sobre todo los productores de pequeña o mediana escala. Entonces, eso nos ha hecho pues ir buscando otras opciones que son viables, que son innovadoras, que son rentables y que son más acordes pues con el medio ambiente. Además de que resultan un poco más baratas pues, para el productor. Entonces, esta agricultura es algo reciente, por decirlo así, pues fue desarrollada por allá por los años 1999 y es una técnica, como decía, innovadora, inteligente de estos últimos años. ¿Y qué es lo que hace? Pues entonces lo que hace es que nos propone producir plantas, cultivos, plántulas también se pueden producir ahí, utilizando paredes de algunos edificios, muros, sobre todo en las grandes ciudades que son esos edificios grandísimos, ¿verdad? Este sistema también, como les decía anteriormente, nos permite ahorrar espacio, recursos, dinero, siendo una opción viable, pues, particularmente para la producción en las ciudades, pero es posible integrarlo también a la producción, como decía, de plantas, semillas o plántulas en campo abierto o invernadero también. Entonces, es un símbolo del desarrollo sustentable y surge como una de las alternativas a la agricultura tradicional. Entonces, para producir mediante la agricultura vertical se usan técnicas agrícolas avanzadas. Estamos hablando de hidroponía, o sea, y eso es cultivo sin suelo, usando agua con una solución nutritiva. También estamos hablando de aeroponía, que es cultivo sin suelo en las que las raíces cuelgan en el aire, en una atmósfera o niebla de vapor de agua y que esa agua lleva ciertos nutrientes, como todos los nutrientes que la planta necesita. Y generalmente se utiliza riego por goteo. En algunas de estas técnicas o metodologías de producción, pues se requieren bastante experiencia y se requieren cierta maquinaria, pues, para poder llegar a cabo este método, sobre todo para lo que se refiere a la aportación de agua y nutrientes, y porque en estos sistemas, sobre todo en la aeroponía, pues es un sistema de riego o nutrición cíclico, y para eso pues necesitamos como un motor de riego, una bomba hidráulica para que impulse pues ese riego hacia todas las plantas. Entonces, lo anterior, entonces nos permite una producción tecnificada y de alto rendimiento. Ya les decía yo que hay registros que incluso hasta triplica la producción que se obtiene en invernadero. Ya no digamos en campo abierto. En campo abierto es hasta 10 veces más. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Pues utilizar técnicas y métodos de siembra que hacen que esta producción pues se duplique o se triplique y hasta 10 veces más, como yo les decía.
y que se puede producir durante todo el año. Pues. Entonces hay que tener en cuenta ciertas condiciones y tomando en cuenta esas ciertas condiciones donde se pueden producir ciertos cultivos, entonces nosotros podemos producir todo el año. Entonces, la aeroponía es adecuada para cultivos de papa, por ejemplo, cebolla, ¿ya? Y la hidroponía para cultivos de hortalizas y frutos de baya. Lo que hay que tener en cuenta es que esos cultivos pues no tengan mucho peso, porque acuérdense que de alguna u otra forma va en el aire, pues. Mientras que el riego por goteo es adecuado para cualquier tipo de esos cultivos, ya en esos tipos de sistemas de producción. Entonces, algunos creen que la agricultura vertical, o sea, en rascacielos o incluso en los mismos invernaderos, pero se hacen pisos longitudinales uno encima de otro para producir, se creen que es una forma de producir cultivos a los futuros y que algunos dicen que es poco viable, pero no solo porque algunos piensan que solo es enfocado pues, a edificios y a rascacielos, pero la verdad es que no solo hay en eso, está enfocado a este tipo de agricultura. Ya les dije que se pueden producir en invernaderos, en casas mayas también se pueden producir, y lo que hacemos es que como va hacia arriba la producción, o sea, de manera vertical, pues entonces se aprovecha mejor el espacio y se pueden tener hasta 3 veces, 10 veces más plantas, entonces lógico que vamos a tener entonces más rendimiento. Entonces no es cierto eso, porque que solo está enfocada a eso. ¿Eh? Eso se puede emplear algunos materiales tan sencillos o una forma tan sencilla ya para producir, ya, y que pueden ser invernaderos o pueden ser en otro tipo de lugar que esté protegido, ¿ves? No necesariamente en eso, y entonces se puede producir perfectamente. O en el patio de la casa, usando mallas o reciclando materiales tales como plásticos. Esos plásticos le llaman free PET, o que es el polietileno, pues. Son envases ya desechados, pueden ser de algún tipo de agroquímico, puede ser galones de 20 litros, baldes de 20 litros, todo eso que ya está desechado, que se puede reciclar perfectamente, eso se puede usar. ¿Ya? Entonces, los envases de refrescos naturales o de refrescos artificiales como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, etcétera. ¿Va? Entonces, los envases de plástico es uno de los materiales más utilizados para el empaque, envase y embalaje de diversos productos a nivel de todo el mundo. Entonces, eso se puede utilizar y en dependencia de nuestro espacio, nosotros podemos hacer diferentes figuras, de ahí es donde viene el nombre del árbol, pues. Y podemos hacer entonces diversos diseños, ¿ya? Entonces, para poder producir y de manera acorde con la naturaleza y más sana, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y también no solo ese tipo de envases, sino también se pueden utilizar como las llantas viejas, eso se puede utilizar también cajas de cartón, ¿ya? Entonces, esta técnica es una variante a su vez de las llamadas granjas ventanales, que eran como, le hacían como una especie, o sea, lo que se formaba eran dibujos como ventanas en las paredes de los edificios, entonces por eso que se viene el nombre de la granja ventanales, y eso lo que permite es que cultivos producir cultivos a pequeña o a gran escala, dependiendo del mercado que tenga. Ustedes pueden utilizar cualquier diseño y se fomenta en el uso eficaz de recursos hídricos, ahorro de tiempo, mayor densidad de plantas, es lo que les decía yo anteriormente, y aumentar el reciclaje de algunos materiales que se pueden perfectamente reciclar. En el uso industrial, comparado con los invernaderos tradicionales, esta técnica de producción de cultivos de manera vertical alcanza un incremento, ya les decía yo, del 175% en la producción, dada la misma zona horizontalmente, o sea que supóngase que los surcos estén en el suelo y tengamos un cuadro de unos 20 por 20, entonces si ese espacio en vez de hacerlo verticalmente lo hacemos de manera, en vez de hacerlo horizontalmente lo hacemos de manera vertical, entonces podemos aumentar ese rendimiento hasta un 175%. Y como les decía ahí, pues el montaje es sencillo, y pueden ver la figura, ya
pues solo requiere de actividad de armado y de imaginación, ¿ya? Entonces, una vez instalado eso, el uso y mantenimiento del sistema es bastante sencillo también. El sistema de riego aumenta la eficacia en la utilización del agua. Ya sabemos nosotros en el caso del sistema de riego por goteo. Y les decía que a veces pues lo que necesita es ciertos equipos, porque lo que necesitamos es que el sistema sea como cerrado y esté circulando constantemente, ¿verdad? Y lo que implica pues que solo es que ir sustituyendo la cantidad de agua que las plantas van utilizando y la cantidad de nutrientes también que la planta que se va gastando, y eso es lo que nosotros lo hacemos también por el gasto de la planta y por la evaporación también, porque siempre hay pérdidas, ¿ya? Otros le llaman a esto opciones inteligentes, ¿ya? Entonces, la forma de producir. Entonces, tanto en el medio rural como en el urbano, la agricultura alternativa, vertical, y sistemas como el árbol de botellas, en este caso, se consideran opciones inteligentes, sustentables, eficientes, rentables e innovadoras, ya que favorecen la eficiencia y maximizan la producción agrícola. Algunos los utilizan hasta para hacer turismo. Hacen bonitos diseños en su finca y llevan gente pues a la finca, y entonces pues enseñan sus diferentes diseños innovadores que están ahí, y la producción pues que es limpia. En tiempos de escasez de recursos y competitividad, los productores con visión serán los líderes, ¿verdad?, para lograr el éxito en este sector tan vital como para la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, a veces nosotros, cuando tenemos ciertas dificultades, es necesario pues que tomar algunos desafíos, pues. Y vemos de que cuando nosotros pensamos con normalidad y un poco de espacio, pues encontramos que algunas alternativas ingeniosas. Entonces, por ejemplo, ya la mayoría de ustedes han visto las mangas hidropónicas, que son hechas de plástico negro. Entonces, esas mangas ya las venden, ya hechas. Lo que hacemos nosotros es cortarlas. Entonces, esos son tubos de nylon o de plástico que vienen fabricadas de distintos anchos y calibres, ¿ya? Lo que se recomienda es que no sea muy ancho, por lo que se va a rellenar de sustrato, entonces va a tener demasiado peso, y que no, entonces que en dependencia del ancho, pues entonces así se corten lo largo, ¿eh? Entonces algunos recomiendan que no sean de más de 2 metros, otros dicen que 3 metros es suficiente, pero eso va a depender del tipo de sustrato que utilizamos y el peso que tiene, y también del tipo de planta, ya, porque entonces hay plantas que son mucho más grandes y entonces van a tener mucho más peso, ¿ves? Entonces, este plástico lo venden por kilogramo o por metro. Aquí en Nicaragua pues hablamos de metro, en otros países pues hablan de kilogramos, ¿ya? Y entonces lo único que nosotros hacemos es hacerles un orificio donde van a ir las plantas. Y esos orificios pues van a estar en dependencia del tipo de cultivo, ya, porque por ejemplo lechuga le pueden hacer los orificios cada 25 centímetros, cada 30 centímetros en cuadro, ya. Para otros tipos también se pueden sembrar fresas en estos cultivos, también pueden ir los hoyitos entonces más cerca, ya. Entonces, de preferencia se debe usar de color negro. Y algunas recomendaciones, pues que hay uno que ya hasta dicen el calibre, que es .20, y el ancho 20 centímetros, ¿ya? Entonces, por lo que ya le decía yo, que deben de soportar cierto peso. También hay otro sistema, el sistema con solución nutritiva recirculante. Se basa en la circulación continua de una fina lámina de agua con una solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo. En esto, nosotros lo que necesitamos es que cierta maquinaria pues, para impulsar el agua y que esté circulando constantemente, ¿verdad? Entonces el sistema maximiza el contacto directo con las raíces y esta a la vez, pues, como el agua tiene nutrientes, pues entonces la solución nutritiva también está en contacto con las raíces y se va renovando constantemente, ¿ya? Por el gasto de la planta y por también la evaporación. Y el crecimiento de las plantas, pues entonces en este sistema es mucho más acelerado que el sistema convencional, ¿ya? Y entonces, con este sistema que es mucho más acelerado, podemos obtener hasta varios ciclos al año, ¿ya? Y tenemos mayores densidades de plantas, entonces vamos a tener mucho mayores rendimientos. El sistema debe de contar con una pendiente o desnivel de la superficie del cultivo, y podemos utilizar como esos canalitos tubos PVC, por ejemplo,
o otro tipo de material reciclable, ¿ya? O puede ser también un tipo de madera, le hacemos como en forma de canoa y ahí va circulando el aire. Hay muchos sistemas que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, además es necesario, pues, bueno, como decía, el uso de la bomba, la cual impulsa pues, permanentemente la solución nutritiva desde el tanque colector hasta la parte alta de los canales de cultivo. Y en espacios pequeños, este sistema de circulante puede construirse con varios niveles, maximizando pues, el espacio disponible y también teniendo en cuenta pues, de que le dé luminosidad a todas las plantas todo el tiempo. Pues, eso es lo importante. Y para este tipo de prácticas o de técnicas, ¿qué es lo más importante? Bueno, el clima. No nos vamos a establecer cultivos, un tipo de cultivo que no se adapte al clima de esa zona. Por ejemplo, brócoli no lo vamos a sembrar aquí en Sébaco o en Managua, porque puede ser que se desarrolle el brócoli, el sistema foliar, pero el producto no es comestible, no es muy grande, no va a tener muy buen peso. También hay que tomar en cuenta la exposición solar, ¿ves? Entonces, porque ustedes saben que a las plantas pues no le deben de dar la sombra todo el tiempo, porque entonces se va a elongar demasiado, va a ser muy débil y entonces también va a tener poco desarrollo. La estructura del soporte, porque acuérdense que hay más densidad, entonces va a tener mucho mayor peso, entonces también van a tener en cuenta eso. La profundidad de enraizamiento de las plantas, porque hay plantas que enraizan hasta 1 metro, 50 centímetros, entonces eso hay que tomar en cuenta también, porque si no van a haber cierta competencia. El tipo de sustrato también, que no sea muy pesado. El peso de la planta, tienen que ser plantas pequeñas, lechuga, repollo, zanahoria, remolacha, pero no un cultivo que tenga mucho peso. El sistema de riego también es muy importante. ¿Ves? Los espacios verticales, si hay suficientes espacios verticales. Y también la otra cosa es la estética, pues, o sea, para mirarlo más atractivo, entonces toman en cuenta eso, para que la gente sea más atraído, pues, y que nos sirva también con otro objetivo. Ese tipo de agricultura también hay que tomar en cuenta lo que es la forma, pues los colores y lo que le llamamos estética. Entonces, ¿qué especie establecer en estos sistemas de cultivo? Pues podemos establecer lechuga, podemos utilizar rábanos, podemos sembrar fresas, podemos sembrar cebollines, acelgas, que son como la familia de las remolachas, chiles y chiltomas, pues también se podemos hacer. Otras especies, por ejemplo, zanahoria, hierbas aromáticas y culinarias como hierbabuena, cilantro. También, pues, ahí se nos adapta también este sistema muy bien para sembrar tomates cherry. Otro ejemplo de estructuras que se pueden utilizar, como los que ya le habían mencionado anteriormente, pues ahí están las imágenes, ¿no? Se pueden hacer hasta se les puede dar pues una manita de gato ahí, se pueden pintar esos envases para que se miren diferentes y se miren pues atractivos. ¿Ya? Esos son materiales reciclables, generalmente botellas, como les digo, o algunas tuberías puede ser, algunas llantas, se pueden, o neumáticos, algunas cajas, y hay otros sinnúmero de opciones. Por ejemplo, ahí miran también que son como unos trocitos de madera, lo que se le hacen como en forma de canoa y se rellena con, perdón, se rellena con sustrato y ahí se establecen los cultivos. Si tienen alguna pregunta.